bienvenidos a todos a la primera edición de las Novo Talks, ¿sí? O Novo Talks, mejor dicho, con nada más ni nada menos que Lucas, ¿sí? Ahora vamos a dar un pie para que se presente, pero antes voy a hacer una breve introducción para que conozcan un poco más este espacio que estamos arrancando. Bueno, por acá les habla Dami, estamos también con Tommy, fundadores de Novo Labs, Startup School. Para los que no conocen lo que hacemos, somos una escuela de emprendedores en donde buscamos ayudar, acompañar y formar a personas que quieren dar como ese primer paso en el emprendimiento, a que puedan validar su idea de negocios, conseguir sus primeros clientes, sus primeras ventas y lanzar el producto al mercado, ¿no? Y bueno, para contarles un poco, vamos a estar haciendo este espacio de las Novo Talks una vez cada 2 semanas. Va a ser un espacio en vivo, en donde la idea es, durante los primeros 45 minutos más o menos, charlar con un emprendedor, digamos que sea crack o que ya haya pasado como por todo el proceso, para que cuente sus historias, cuente sus anécdotas, cuente sus aprendizajes y ustedes puedan inspirarse, obtener insights, aprender de esas experiencias que les permiten básicamente, en caso de que no estén emprendiendo, para que se animen a dar ese primer paso y en caso de que ya estén en el baile, digamos, para que puedan bailar mejor, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la idea. Sin mucho más, si les parece, arrancamos. Así que ahí, nada, darte la bienvenida y las gracias, Lucas, por tenerte acá. Preguntarte cómo estás. Gracias chicos, un honor, es un honor ser el primero, así que siento que es una gran responsabilidad que espero que pueda asumir como corresponde. Y esta es la altura de la Hermoso. situación. Gracias por invitar. Hermoso, hermoso. Y bueno, hola Tommy también, si querés también contar un poco cómo estás, cómo te trae el día. Buenas a todos, la verdad que muy bien, muy contento. Hace mucho tiempo nos venían pidiendo, che, no, tienen que hacer un podcast, charlas o lo que fuera, así que llegó el día, pudimos hacer el tiempo para hacerlo realmente bien como nos gusta hacer todo. Y qué mejor que con Lucas, que también es una persona con la que hace ya casi un año venimos charlando con la idea de hacer cosas juntos y bueno, por fin logramos coincidir. Así que para Y disfrutar. ya que estamos, voy a hacer digamos, una mención pública a Tommy, que hablando, creo que una de las mayores cualidades de cualquier emprendedor es ser insistente, básicamente. Tommy me habrá hablado para hacer esto no menos de 25 veces, no sé, un número no menor. Y yo soy muy partidario de básicamente lo que yo llamo romper las bolas con respeto, que, digamos, hay que hacerlo. Yo lo hago constantemente y, digamos, cuando quieren algo, insistan. Creo que es la mejor lección de todas y así es como se gana, a fin de cuentas. Bueno, Tal primer cual. insight de la charla, primer consejo de la charla. Así que bueno. Bueno, si querés, Lucas, para los que no te conocen, contanos un poco brevemente quién sos y qué estás haciendo ahora. Bueno, Luca Lopatín, tengo 41, 3 hijas, que en esta etapa de la vida es para mí lo más importante, entonces empiezo por ahí. De trabajo hice varias compañías, una compañía la fui escalando que se llamaba V y la fui escalando y la terminé vendiendo a un grupo de private equity de Estados Unidos. Después de eso me puse a ver qué es lo que quería hacer de mi vida, cómo quería ayudar, cómo quería, digamos, manejar mi vida, cómo era mi día perfecto. Hice un montón de ejercicios hasta que llegué a lo que es Indie. Indie es un startup studio donde lo que hago es co-crear compañías con founders. Eh, Básicamente todos los founders son latinoamericanos. A veces lo hacemos para el mercado de Estados Unidos, a veces para el mercado de Latinoamérica. Eh, Empecé hace unos 3 años y poquitos. Ya vamos 14 compañías creadas con resultados muy buenos. O sea, estoy contento de decir que creo que a esta altura ya puedo dejar de decir que Indie es un experimento y en realidad ya funciona. Si lo tuviera que ver esto como si fuese un inversor, tengo mejores retornos que cualquier inversor que conozco. Solo que con menos tiempo y escalas más chicas, pero está funcionando. Y lo que hacemos es básicamente, tenemos todo un proceso donde vamos viendo qué es lo que queremos crear, qué tipo de ideas, cómo las validamos, cómo las creamos, cómo las hacemos crecer y armar compañías que idealmente sean bootstrapeadas, o sea, que lo hagamos con los presupuestos que tenemos, que son relativamente bajos, y que sean profitables, que para mí es lo que más que me importa, o sea, que sean compañías que ganen plata. O sea, yo esto nunca voy a entender, estas compañías que básicamente pierden plata al eterno. Hermoso, hermoso.
Che, Lucas, y me quería sacar las ganas de esta pregunta. Vi en tu podcast anterior y también lo publicaste en LinkedIn, que conociste a Derek Sivers. Tommy hace unos meses me dio un libro que tenemos el de How to Live, de Derek, que para los que no conocen a Derek, Derek es un emprendedor de la puta madre, que es escritor, no sé cómo definirlo, es un filósofo de la vida. Quien no lo conoce, lea sus libros que seguro les vuela la cabeza. Y un poco yendo a este libro de How to Live, quería preguntarte cuál es tu How to Live, ¿no? ¿Cuál es tu forma de vivir según un poco las ideas de Derek, ¿no? ¿Cómo las sentís propias vos? Primero, dar un poco más de contexto, Derek fue un emprendedor, es un americano que hizo un emprendimiento que se llamó CD Baby, lo hizo bootstrapeado, lo creció orgánicamente y lo vendió por $22 millones, que rápidamente los puso en un trust, los donó y él se queda con el 5% de eso anualmente, que es lo que usa para vivir. Y en los últimos, creo que son 15 años, él se dedica a hacer lo que más le gusta al mundo, que es escribir. Y Derek vive actualmente en Nueva Zelanda y lo que tiene de muy interesante es que, por ejemplo, no llega a conocer la cantidad de gente que le parece interesante, entonces hace recorridos por el mundo solo para conocer a personas que le parecen interesantes, que eso ya me parece una cosa hermosa. Yendo al mismo playbook que hablé de Tommy antes, con Derek hice exactamente lo mismo, o sea, le habré mandado, no sé, 20, 30 mails para conocerlo hasta que finalmente, digamos, tuve la suerte de hacerlo porque admiro profundamente cómo escribe, cómo piensa, cómo vive la vida. Él tiene una manera de vivir que no necesariamente es la que yo creo la mejor, pero eso es lo lindo de la vida, es que somos todas personas distintas y cada uno encuentra la manera que más le gusta a él. Para mí, si me preguntas lo que más me gusta del mundo, y esto siento un poco como el primero de los millennials, que medio ridículo decir esto, pero a mí me gusta vivir cosas que no viví antes. O sea, hacer cosas. Yo soy de los que dicen, Lucas, hagamos X, si X no lo hice antes, las chances que te diga que sí son altísimas. O sea, entonces siempre voy a ir a terminar buscando eso. Entonces me lleva a hacer cosas no tan convencionales de ratos, y después de ratos muy convencionales porque tengo hijas chicas, porque hace falta tener un cierto tipo de rutina y diferentes cosas dentro de eso. Entonces, lo que es interesante también del libro How to Live es que el subtítulo es 27 lecciones contradictorias de la vida. Entonces, tal vez un capítulo te dice, tenés que vivir en comunidad. Esto significa que está con gente que se parece a vos y que se pueden ayudar y que pueden criar a los chicos en un ambiente comunitario y que todos se apoyen. Termina todo el capítulo diciéndote que vivir en comunidad es lo mejor que te puede pasar. Y el próximo capítulo es cómo vivir. Viví solo. Entonces te dices, cuando vivís con gente te llenás de ruido en la cabeza y no puedes lograr llegar a conocerte a vos mismo y te argumenta todo lo contrario de lo que te argumentó antes. Sí, sí. Y mi manera de entender eso, y es un libro que lo leí varias veces, que para mí da para eso, es ir entendiendo que todo es verdad, solo depende de la etapa de la vida que estés. Entonces, justo algo que hablé con Derek en persona, es que para mí la vida se vive de etapas. O sea, en este momento, mis etapas duran más o menos entre los 5 y 7 años. Entonces, en esos 5 o 7 años, tengo intereses muy profundos que trato de ir realmente, digamos, al extremo de entender y vivir eso. Pero después mis gustos cambian. Y lo que quiero hacer en mi día a día cambia. Y lo que quiero crear va cambiando. Y cómo básicamente quiero seguir mejorándome o creando compañías, o todo va cambiando en general. Entonces, cada capítulo creo que es cierto, pero va a ir dependiendo de la vida que uno va viviendo. Justo hoy estaba hablando con uno de los founders de Indie, Santi Poli, de Vinti, que justo me habló de esta grabación de lo que estamos hablando ahora, y uno de los, digamos, de las cosas que salió de los quotes, porque estamos hablando de la ansiedad que uno tiene, que todos queremos crear cosas ya, y una de las cosas que dice Bill Gates, que me parece como de mis frases favoritas en el mundo, es que él dice, básicamente, uno sobreestima lo que puede hacer en un año, pero underestimates, o sea, no sé cómo se diría, estima de menos lo que puede lograr en una década.
Entonces, generalmente uno quiere, en un año quiere hacer 1000 cosas y generalmente no llegás, pero si vos te pones, digamos, un goal súper grande para hacerlo en 10 años, seguramente podés hacer muchísimo más que eso. Increíble, increíble. Entonces, nada, eso para mí es, y generalmente la década entre los 10 y los, entre los 20 y los 30 es espectacular para eso. Y después entre los 30 y los 40 es lo mismo, pero con, digamos, más conocimiento, más contactos, generalmente más recursos para llegar más lejos inclusive. Totalmente, totalmente. Hermoso, Lucas. Y yendo un poco, viajando antes de meternos en el mundo del bootstrapping y de cómo crear empresas bootstrapeadas y con los propios recursos y apalancada en ventas, quiero ir un poco primero a tus inicios de todo, porque hay mucha gente acá que todavía no dio ese primer pasito, que siempre es el más complicado, porque uno cuando ya da el primer paso es como que después la vida y todo te va llevando. Preguntarte cómo recordar esos primeros pasos, ¿no? O sea, cómo empezaste tu camino, qué fue lo que te encendió esa chispa, por qué consideraste emprender como una opción, ¿no? A ver, déjame empezar diciendo que creo que cada historia es distinta y no hay una historia que funciona para uno o para otros. Y yo soy de los que creo que tuve mucha suerte, de cierta manera. Tuve suerte porque me crié en una casa muy poco convencional. Para darte un ejemplo de eso, es de muy chiquito, estoy hablando de 7, 8, 9 años, mi papá me obligaba a leer 4 diarios, porque no había internet en la época, me obligaba a leer 4 diarios por día, todos los días. Créanme que lo sufrí muchísimo, no te lo digo como algo, qué bueno, qué espectacular, miren, quiero decir, hasta hoy en día, digamos, todo esto te genera, digamos, daddy issues, como se diría, pero también me trajo otras cosas, digamos, a la par. Entonces, de muy chiquito empecé a desarrollar, o sea, a mí siempre me gustó la tecnología, o sea, desarrollé muy chiquito. Empecé con los primeros desarrollos ya comerciales cuando tenía 12, 13 años. Después publiqué en ciertos libros de tecnología y cosas por el estilo, o sea, era muy nerd, lo sigo siendo, pero lo que te pasa cuando haces tecnología es que cuando te vas volviendo viejo, te vas volviendo irrelevante, de cierta manera. Son muy pocos los que pueden pasar los 25, 30 años siendo relevantes todavía, digamos, son solo esas mentes brillantes que llegan hacia eso. Entonces, en el momento me di cuenta que yo no era tan bueno para la tecnología como tal vez para hacer una mezcla de tecnología y negocios, que es la parte donde tal vez sí podía hacer una diferencia más grande. Empecé la primera compañía a los 16 justo con mi viejo. Dejé el secundario para hacer eso, la primera compañía formal. Es una compañía que funcionó bastante bien. Vinieron varios de la época a comprarnos, como Yahoo y varios otros. Pero mi viejo no tenía intención alguna de vender, hasta que un día me junté con él y le dije, che, creo que tu intención es esta, no estamos alineados, y empecé mi propio camino. Entonces, yo, por un lado te voy a decir que la tuve súper fácil y nunca se me ocurrió otro camino. O sea, es más, mirando para atrás, hasta creo que me hubiera gustado tener un trabajo corporativo para aprender algunas reglas distintas. Claro. Digamos, para entender cómo funciona una organización, para entender, digamos, cómo funciona el mundo. Entonces, yo tuve que hacer, digamos, un trabajo inverso para aprender cómo se escala una compañía, porque nunca tuve, digamos, un ejemplo cerca mío. Claro. Pero habiendo hecho eso, hay tantas maneras de emprender y no creo, imagino que la mayoría que están, digamos, escuchando esto son gente que le gusta emprender, o sea, que está en ese camino. Y creo que lo más importante es, no es necesariamente el único camino, no es necesariamente el camino más correcto, más es el camino incorrecto para la gran mayoría de las personas, porque es puro sufrimiento. 100%. Entonces, ¿realmente tenés que quererlo? ¿Realmente tenés que estar dispuesto a vivir la famosa montaña rusa, digamos, que de repente a la mañana estás acá arriba porque un cliente te dijo que sí, y a las 3 horas otro cliente te dijo que no, y de repente, digamos, estás así todo el día y no es fácil? Y después, si lo que uno, digamos, lo que está haciendo es para hacer plata, también hay tantas maneras, digamos, de hacer plata que no siendo emprendedor inclusive, o aún siendo empleado, que, digamos, no hay un camino correcto. O sea, para mí emprender no es que es una meca, sino es el camino que yo elegí para mí mismo, que imagino que hay un montón de personas que hay otros caminos que es mejor para ellos. Totalmente, totalmente. ¿Y qué te llevó a hacer Indie Build, ¿no? Después de armar esta software factory que tuviste,
¿Qué te llevó a ser individuo? O sea, ¿por qué no hiciste una empresa de producto o emprendiste otra cosa? ¿Por qué te metiste como en esa movida de armar startups, digamos, y con esta metodología más del bootstrapping? Básicamente, en el 21, después de la venta de la compañía, me puse a pensar las cosas que me importan en la vida. Y todos esos ejercicios New Age, tipo armar el Ikigai, tu mejor vida y todo, digamos, las cosas, fui por todos los clichés posibles porque tenía que, digamos, realmente reencontrarme y entender lo que me interesaba y me di cuenta de un par de cosas. La primera es que me importaba mucho llamarlo el paid forward digamos, me interesaba devolver de alguna manera. Digamos, devolverle a la sociedad, a todos los que me apoyaron, porque tengo muchas personas que me ayudaron muchísimo en toda la carrera. Y particularmente me interesa hacerlo en Latinoamérica. Entonces, me puse a pensar que las dos maneras para mover Latinoamérica para adelante es, uno, a través de educación, y la segunda a través de más compañías. No estoy hablando de emprendimiento, sino generar compañías en general. Digamos, la creación de pymes en general es lo que más va a promover el mundo. Y en su momento, lo que más se hablaba, estamos hablando de la época más, digamos, alta de las inversiones de VCs en la región, en el mundo en realidad, lo que más se hablaba era de todo el mundo de inversiones VCs, cuando en realidad el 99% de las compañías se bootstrapean, no levantan inversiones. Y dije, ¿por qué no está hablando de bootstrapping en español cuando es, aparte, lo que a mí más me apasiona? Es más, cuando hice un MBA hace 20 años atrás, mi tesis fue cómo hacer una, digamos, lowcost.com, o sea, cómo hacer una .com de bajo presupuesto, que ni siquiera usé la palabra bootstrapping prácticamente porque no existía, digamos todo, pero que para mí era algo que siempre fue, digamos, importante y que me importaba esto de bootstrapear y poder poner tus propias reglas y todo eso. Entonces, por un lado, lo que me propuse hacer es tratar de promover todo lo que es bootstrapping en Latinoamérica. Entonces, esto lo hago si me vieron contenido no sé, en Twitter o LinkedIn, o escribo ensayos, o comunidad de bootstrapeados, o un montón de otras cosas, o el podcast que mencionaron antes. Nada, y básicamente invierto un montón de tiempo y plata para eso porque me importa como misión. Y después, laboralmente dije, no estoy para retirarme ni cerca, o sea, no es... Yo creo que uno encuentra sentido en la vida creando cosas y es lo que yo busco, digamos. Me parece la parte más fundamental es todo el tiempo crear algo y me puse varias reglas para eso. Empecé por todo lo que, digamos, no quería. Y esto, chicos, me estoy yendo a una charla súper filosófica que no sé si suma mucho valor, digamos, en esta charla, pero contesto la pregunta. La primera regla que me puse es no quiero tener más empleados, al menos por el momento. Entonces, como tuve muchos empleados y, digamos, dije, no quiero más empleados, al menos por el momento. Definitivamente no quería levantar capital de ningún tipo. Ni de inversores, ni lo que llaman de LPs, de Limited Partners, ni absolutamente de nadie. O sea, no quería levantar capital, porque cuando una vez que levantás capital, tenés que jugar con las reglas de los otros. Y eso es lo que no estaba dispuesto a hacer. Después no quería operar ninguna compañía. Entonces me puse un par de reglas más. Cuando terminé de ponerme todas las reglas de lo que no quería. Y después con todas las reglas de lo que sí quería. Quería todo 100% remoto porque estamos viajando, digamos, un montón con toda la familia. Quería libertad horaria, de decisión, etc. Se me ocurría una sola cosa en todo el mundo que podía hacer. O sea, no, literalmente, o sea, tiré 100 ideas y solo había una que volvía, que era armar lo que llamo Startup Studio, básicamente, que es armar compañías. Entonces, lo que no tengo empleados, pero tengo un montón de socios. Tengo un montón de, básicamente, de founders de compañías que son mis socios, que son los que crean, operan y escalan las compañías. Hermoso. Y lo que es lindo de esto es que la relación que tengo con todos ellos es de pares. O sea, no es definitivamente, no, digamos, yo no tengo empleados, tengo freelancers que me ayudan tal vez con cosas de contenidos o diferentes cosas, pero el resto son todos socios. Y la relación con un socio es completamente distinto. Entonces, así literalmente llegué a lo que estoy armando por descarte. Me puse a entender todo este mundo de Startup Studio y ver todo el research que había de qué funcionaba y qué no,
y me di cuenta que todos los modelos que estaban hechos más que todo para países muy desarrollados. O sea, están hechos para Estados Unidos, para países donde realmente había presupuestos fuertes. Y ahí básicamente tardé un par de meses más de entender, ok, ¿cómo funcionaría esto en Latinoamérica? Que es lo que a mí me importa. Totalmente. Entonces fue entender básicamente cuál es el mejor modelo, qué presupuesto hace falta para poder validar una idea, qué presupuesto hace falta para poder crearla, qué ese presupuesto hace falta para poder escalarla. Y así llegué un poco al modelo que está, y si lo quieren ver, lo voy a dejar acá en las notas, pero básicamente es todo público la manera que lo hago. Entonces está todo en la página de Indy. Excelente, excelente, Lucas. Y vi que subiste hace unos días un post súper interesante sobre algo que siguen en Indy, que es el credo Indy, ¿no? ¿Querés contarnos un poco más sobre estos 5 mandamientos que definieron? Sí, básicamente, a ver, déjame hacerte un segundo al inverso. ¿Cuáles para vos son importantes y cuáles no? Porque ustedes de cierta manera están básicamente armando su propia compañía, ¿cierto? Tommy y Damián, ¿no? ¿Cuáles ustedes son los que ustedes viven? En Novo, mira, algo que vivimos mucho a la hora de hacer el Startup Studio fue pensar un poco, porque antes, o sea, nosotros para dar contexto, antes de ser una Startup School éramos una agencia de desarrollo de software, ¿no? Y en el medio queríamos transicionar a ser más como una comunidad, ¿no? No importa las razones, un poco para que entiendan, ¿no? Entonces, ahí empezamos a hacer la comunidad y notamos que era muy difícil, digamos, de lograr que la gente se una, ¿viste? Y empezamos a pensar, che, ¿por qué se da esto? ¿Viste? Y a la conclusión que llegamos es que al final la gente no está acostumbrada a pagar por comunidades, ¿no? Entonces ahí lo que pensamos fue, che, ¿por qué sí está dispuesta a pagar la gente? Digamos, ¿qué gastos en la cabeza de las personas, digamos, es más fácil que lo hagan, ¿no? Y ahí llegamos a todo lo que era el mundo de la formación, porque y ahí tenés una amplitud enorme, ¿no? Podés tener de Harvard por $100.000 por año o un curso online por $20. Y era mucho más fácil, digamos, armar como un modelo de negocios que tenga sentido basándote en algo que la gente ya actualmente está pagando, ¿no? Y a partir de ahí hacerlo mucho mejor, ¿no? A lo que existe ahora. No sé Súper, si te me sirve esa encanta. respuesta, pero... Absolutamente. Y Y una cosa, a nivel credo, si se quiere, también esto de hacer cosas con gente que nos caiga bien. O sea, en Novo Labs tenemos un proceso de entrevistas en donde, más allá de que seas un crack como emprendedor y de que tu vida esté buenísima, también filtramos a las personas que ingresan en función de valores, de formas de trabajar, de querer hacer cosas en equipo y un montón de cuestiones que hacen que por lo menos nosotros disfrutemos lo que hacemos y priorizamos mucho trabajar con gente que realmente disfrutemos de pasar tiempo, porque son 16 semanas con un montón de trabajo que solamente podés dar tu máximo cuando compartís con gente con la que realmente vibras de forma positiva. Entonces, realmente que una de las cosas más importantes por las cuales hacemos una entrevista es para realmente tratar de conocer a la persona que va más allá de que nos pueda pagar o no nos pueda pagar, o que ingrese o quede seleccionado o no, que realmente pase como ese filtro de valores con el que nosotros nos sentiríamos cómodos de compartir el camino. absolutamente. Y ahora voy un segundo a los credos que para mí son importantes para una compañía indie. Y yo justamente, Tommy, estoy completamente de acuerdo con vos, que para mí lo que más me mueve es básicamente, justo saqué un escrito sobre esto, que es la energía que me llevo de hacer algo o no hacerlo y cómo me resulta. Es que yo lo extiendo, siento que básicamente tengo que trabajar con las personas para ver qué tal funcionan ellos y cómo ellos funcionan conmigo y si yo les agrego valor. Entonces, para dentro de Indie, todo el proceso de validación que generalmente dura 1 o 2 meses es básicamente llamarlo un test trial o una prueba que hacemos. Durante ese periodo que generalmente básicamente validamos la idea y se usa un presupuesto de $2.000 o $3.000, si al fin de básicamente de los 2 meses ellos no quieren seguir con Indie, todo lo que crearon se lo llevan, no tienen que devolver absolutamente nada del presupuesto y todos nos quedamos con la opción de seguir haciendo esa idea por separado. Y la razón que hago esto es justamente para ver, tipo, si está esa energía. Claro. Y también viceversa. Yo tengo en mente con la opción de no seguir adelante y ellos se llevan todo también. Y luego, justamente, si trabajo con ellos, sí me encanta. Tengo esa energía, digamos, ¿la estoy pasando bien haciendo esto o no tanto? Porque es muy difícil hacer algo por tiempo prolongado donde uno no lo disfruta. Yendo al credo. Voy a hablar de un par nada más, pero, digamos, de los que me parecen más importantes.
Primero hay una frase de Justin Kan, que fue el fundador de varias compañías, pero la más conocida es Twitch, que la terminó vendiendo Amazon por casi $1 billón, que él dice, los founders de primera vez se concentran en armar un gran producto, y los second time founders, o sea, los que son, digamos, son founders por segunda vez, se concentran en distribución. O sea, en hacer que su producto llegue a las personas correctas en el tiempo, manera y básicamente llámalo hacer marketing, ventas de manera correcta. Gente, esto es como para mí lo más fundamental hay que concentrarse en distribución. O sea, si no llegas a las personas, es imposible que le vendas aún el mejor producto del mundo. Totalmente. Y eso es algo fundamental. Eso no significa que no importa el producto es fundamental, para dejarlo claro. La mejor manera de verlo, o el mejor gráfico sobre esto, que después si quieren lo podemos poner en las notas si hay después de esto, es básicamente que se dice, entre dos productos que cubren la misma necesidad, lo que se llama el suficientemente bueno, o sea, el good enough, va a ganar el que tenga mayor distribución. Y si se ve la curva y la distribución de Slack versus Microsoft Teams, Slack básicamente va creciendo así, con una curva definitivamente exponencial, y de repente, como 4 años después de que empezó Slack, sale Microsoft Teams, pero con todo el motor de distribución que tiene Microsoft, y de repente le hace así y se lo lleva por delante, tipo un 10x. Wow. Entonces, a fin de cuentas, la distribución me parece como es lo más fundamental, digamos, y es como, es de lo más importante. Otra, me parece, de las cosas fundamentales y uno de los errores más grandes cuando uno está en una compañía indie, es que cuando uno está en una compañía indie no tiene mucho presupuesto. Y cuando uno no tiene un gran presupuesto, lo que uno no tiene que hacer es reinventar la rueda. O sea, vos generalmente querés agarrar un problema y solucionarlo de la manera más directa posible. Y generalmente nosotros, todos los founders, me incluyo fuertemente en esto, nos creemos súper inteligentes y creemos que hay una manera que nadie descubrió, que esta definitivamente es la mejor, y esto es lo que va a funcionar, y es rara vez esa la verdad. O sea, es como, esto aplica la famosa, básicamente la ley de Occam, es la solución más simple es la que va a funcionar. Entonces, generalmente encontrar un problema, solucionarlo de la manera más simple y concentrarte en distribuir. Y eso para mí es como los fundamentos. Entonces, muchas de las conversaciones que tengo constantemente con todos los founders de las compañías del portfolio todo tiene que ser más simple. Digamos, no hagan las cosas más complejas de lo que deberían de ser. Total, hermoso. Y ahí, Lucas, te pregunto, para las personas que hoy en día están como empezando a emprender y no saben un poco si ir a levantar dinero, no ir a levantar dinero, hacerlo bootstrapping, ¿algún consejo o alguna idea o algo que les puedas acercar a estas personas para decidirse de, che, si te conviene levantar dinero o te conviene hacer bootstrapping? Sé que es una decisión también muy personal, ¿no? Pero ¿qué les podrías decir a estas personas? O qué preguntas deberían hacerse para tratar de delimitar con qué vibran mejor, ¿no? Porque siempre hay, digamos, hay gente que es más propensa a una cosa o a la otra. Exactamente. Básicamente déjame pensar, no hay manera correcta para decir. O sea, no es que es mejor bootstrapear, no es mejor levantar plata. Sí hay una mezcla correcta entre la idea que querés hacer, tus intereses y cuánta plata tanto necesita esa idea y cuán invertible es. Digamos, sí hay una ecuación correcta dentro de eso. Déjame decir un par de las razones por la cual bootstrapear puede llegar a estar bueno. O si querés lo converso, por qué levantar plata puede ser una mierda. Lo primero y principal es, generalmente cuando levantas plata, perdés el control final de tu compañía. Si levantas un poco de Family and Friends, claramente no, digamos, si es una ronda de Los Ángeles, digamos, un poquito no te hace diferencia, pero cuando vas ya a un proceso de VC, definitivamente empezás a tener lo que se llama, digamos, el board, o sea, la junta y el directorio, y el directorio toma decisiones importantes por vos y a veces con vos. Para dejar un ejemplo clarísimo de esto, quien yo creo es el mejor CEO de este momento en el mundo, que es Sam Altman, que es el fundador de OpenAI, el CEO hace menos de un año atrás, el board de OpenAI lo echó.
Estamos hablando del CEO y founder número 1 del mundo. O sea, de un board de 6 personas, hubo una mayoría que decidió echarlo. Créanme que si le pasa a Sam Altman, le puede pasar a cualquiera de ustedes acá. Entonces, esto lo quiere decir que parece el control. O sea, uno no puede decidir. ¿Y por qué importa decidir? A veces importa decidir porque querés tomar una decisión estratégica que tal vez no es popular a corto plazo, pero sí va a ser más popular a largo plazo. A veces querés tomar vos las decisiones completas porque querés crear, digamos, un lifestyle business, o sea, lo que llama querés hacer un negocio que gane cierta cantidad de plata y no te interesa escalarlo mucho más. Yo conozco un montón de founders de compañías que tienen compañías que ganan una buena cantidad de plata, digamos, algo bastante decente, pero que no quiero inclusive sean millonarios con eso, sino que pueden vivir la vida que quieren y eso ya a ellos les alcanza. Y si tuvieran, digamos, VCs, a los VCs tanto no les interesaría y a ellos, digamos no podrían decidir no escalarlo más. Claro. Y a fin de cuentas tiene mucho que ver con lo que a uno le importa y lo que uno necesita. Habiendo dicho todo eso, hay cierto tipo de compañías que son imposibles escalarlas, ¿cierto? O sea, voy a usar ejemplos burdos, quiero decir digamos, que son súper obvios, pero anda a hacer un SpaceX haciendo cohetes al espacio, bootstrapeándola. Es imposible, o sea, es imposible. Necesitas billones y billones de dólares para poder lograr hacerlo. Totalmente. Entonces, siempre hay algún tipo de compañías donde básicamente vas a necesitar levantar plata. Otra cosa que es importante entender es qué lo motiva a los inversores. Y lo que voy a decir ahora es principalmente para los inversores profesionales, aunque debería ser verdad para todos los inversores. No lo es verdad para todos porque hay muchos inversores, lamentablemente, que no pusieron tanto tiempo a invertir, tal vez son dueños de sus propias compañías, no sé. Tengo un amigo que es dueño de una cadena de hipermercados que gana un montón de plata y por diversión invierte en startups. Entonces, él no es un inversor profesional en startups, no entiende lo que voy a decir ahora. Lo típico, como lo de un VC, y así funciona en todos los fondos del mundo, tiene la regla del 7-2-1. Y es una regla no que se impone ellos, sino que ¿cómo funciona la práctica? Eso significa que de cada 10 inversiones, 7, o sea, el 70%, ellos van a perder la plata directamente. 2 de cada 10, o sea, el 20%, le van a devolver la inversión o le van a hacer un múltiplo chiquito, o sea, un 2, 3x de devolverle la plata. Y 1 de cada 10, o sea, el 10%, va a ser lo que se llama el fund maker, o sea, lo que va a hacer que ese fondo, digamos, gane un montón de plata, ganen ellos plata, ganen de los inversores del fondo, ganen un montón de plata, etc. Ahora, ¿cuál es el problema? El inversor nunca sabe cuál va a ser ese 1 de cada 10, digamos. Cuando invertís en 10 startups, vos no sabes cuál de esas 10 es la que va a funcionar. Es más, si le preguntas de antemano, la gran mayoría no le hubiera pegado. O sea, si hablan con VCs y le preguntan, che, cuando empezaste, ¿vos sabías que esta es la que iba a pegar? Te dicen, no tenía idea. A veces es una mezcla de suerte que existe y es muy verdadera. A veces una mezcla de timing, digamos que es mezcla de suerte, quiero decir, que de repente cuando empezaron esa startup, el mercado no estaba listo para eso, pero cuando el mercado estuvo listo para eso, esa era la mejor compañía del mundo que estaba posicionada para resolver ese problema. Y a veces hay muchos founders de compañías que no son ganadores obvios, que son mis favoritos normalmente. Carlos acaba de comentar, ¿quién se hubiera imaginado, por ejemplo, que Auth0 se convirtiera en un unicornio? Auth0 es una compañía de founders argentinos, uno viviendo en Estados Unidos, uno en Latinoamérica, que básicamente la terminaron vendiendo por $6.000 millones. Lo que es muy interesante de esto, y no sé que me parece espectacular, el fondo que les invirtió a ellos, y creo que voy a tal vez inventar esto, déjenme si le estoy pifiando, no me acuerdo si era Benchmark, que le puso plata, no fue Benchmark, ahora me voy a acordar quién fue el fondo, que es un fondo que pone pública los memos que ponen internamente, digamos, que entre los partners hacen para ver qué, digamos, convencer a los otros partners de que tienen que invertir en esa startup. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Vos tenés un fondo de VCs, tiene varios partners que están a un nivel igualitario y generalmente tienen que votar de una manera unánime la inversión en esa startup. Y generalmente hay un partner que es el que promueve, es lo que se llama el champion, el campeón de ese deal. Y ese tiene que escribir normalmente un memo
que se los comparte a todos a sus socios en el fondo para convencerlos de por qué tienen que hacer esta. Claro, claro. Si ustedes ven, y ahora esperad, si me dan un segundo, lo busco y se los paso. Básicamente, no, fue Bessemer, no fue Benchmark. Acá se los dejo. Y si lo puedo poner live, es súper interesante. Cuando hicieron el memo de por qué esto podría funcionar, pusieron mejor caso escenario, peor caso escenario y cómo podría funcionar. Y aún en el mejor caso escenario, creo que se quedaron tipo 10 veces más bajo. ¿Sí? Para dejarlo claro. ¿Se entiende? O sea, tipo como, aún en el caso de home run, tipo se quedaron tipo como varios múltiplos, creo un 5 o 6 veces múltiplos abajo de lo que ellos creían que era el escenario home run. Sí. Tremendo. Entonces, yendo un paso para atrás, digamos, a la pregunta inicial, Dami, es básicamente, ¿por qué levantar plata o no levantar plata? Depende de la idea que vos querés hacer, y esa tiene que ser una idea que los inversores tienen que creer que puede ser 1 de cada 10. Estos inversores tienen que creer que vos podés ser el que hace, digamos, el fondo de ellos. Totalmente. Y si no sos eso, tal vez seguramente no te van a invertir, porque no creen que pueden llegar a ser lo suficientemente grande. Claro, que eso es otro tema, que muchas veces uno se cree que el inversor no te invierte porque es malo o lo que fuera, pero quizás no entras en sus estándares. O sea, para la tesis que ellos tienen, quizás tu idea no encaja, y no es que tu idea no es invertible o es mala, sino que quizás para ese VC en un tiro o capaz no encajas. Porque también es eso, uno a veces le pide dinero a cualquiera y hay que entender que no todos te pueden dar dinero por más que sean inversores, sino que hay gente en la que encajas y gente con la que no vas a encajar. Ahí, Tommy, estoy 70% de acuerdo con eso. Y la razón que estoy 70% de acuerdo con eso es porque todos los fondos de VCs tienen la tesis, básicamente, de lo que ellos prometen a sus inversores invertir en eso. Y eso lo mantiene el 70% del tiempo o el 80% del tiempo. Cuando se les cruza por el camino algo que es demasiado bueno para pasarlo, van a hacer lo que tienen que hacer para poder invertir en eso. Entiendo. O sea, si Entonces, te cruza un Airbnb y olés que puede ser un Airbnb, rompes cualquier tesis. Los inversores rompen cualquier tesis. Y generalmente no lo hacen en tema de la idea, sino es quién es el fundador. Digamos, Claro. si es un fundador que ya la rompió en el pasado, todos los fondos le van a invertir, no importa cuál es la tesis del fondo, no importa cuál va a ser la compañía. Entiendo. Total. Entonces son excepciones, por supuesto. Para los menos mortales como todos nosotros, es completamente verdad eso. Totalmente, totalmente. Che, Lucas, y yendo más al terreno de empezar una compañía, empezar una empresa que sea rentable, digamos, apalancada en ventas, etcétera, quería preguntarte un poco, que sé que tenés un manifiesto dentro de IndieBuild, también avisando un poco para la gente, que en la página web de Indie está un poco todo el proceso más detallado. Pero si querés, Lucas, ahí contarnos como brevemente cómo hacen este proceso de validar una idea de negocio en Indie, ¿no? ¿Cómo es ese 0 a 1? Bien, hay muy buenas preguntas en el chat del programa, así que después, si quieren, después vamos a agarrar un par de esas que me parecen algunas que están buenísimas. Recién vi una que puso, si no me equivoco, Débora. Veo algunas que están buenísimas. Básicamente, el proceso de validación va primero a depender de cuál es la compañía o cuál es el servicio o el problema que uno quiere solucionar. Entonces, lo primero que veo es, ¿estamos creando, digamos, una SaaS o estamos creando una compañía de servicio o un servicio productivizado? Entonces, eso ya te separa dos caminos completamente distintos. Empiezo por el servicio productivizado, que es el más fácil de explicar de todos. Y cuando uno está haciendo una compañía de un servicio y servicio productivizado, y lo que quiero decir con servicio productivizado es básicamente son servicios que se pueden empaquetar de cierta manera, donde parece un producto, pero en realidad es un servicio por detrás. Entonces, lo que se hace en esos casos es simplemente buscar clientes y que ese cliente te pague para hacerlo por adelantado. Claro. O sea, yo no voy a empezar una compañía de servicio a menos que tenga el cliente que me va a pagar ya por adelantado, ni en pedo. Si igual voy a darle un servicio, digamos. Entonces, primero voy a tratar de conseguir los clientes antes de hacer absolutamente nada. Tal vez voy a hacer, digamos, un sitio, una landing, tal vez, digamos, algún PDF, pero no es que voy a invertir un centavo en nada.
Entonces, si yo no puedo conseguir clientes de prepo, yo lo pensaría duro, digamos. ¿Para qué voy a poner más esfuerzo en algo que no tengo gente que me esté pidiendo por eso directamente? Te doy un ejemplo, voy a meterlo un poco abstracto, digamos, a propósito, pero hace 2 horas tuve un llamado con básicamente lo que se llama, tengo un peer support group, se llama en inglés. Perdón todos los tecnicismos en inglés, pero viví muchos años en Estados Unidos y se me van pegando. Básicamente me junto una vez por mes con gente que hacemos cosas relativamente parecidas de todo el mundo y donde cada uno dice los problemas o lo que está haciendo o algo que le gustaría charlar. Y conté de la nueva compañía que estamos por lanzar en Indy, la próxima. Uno de ellos en el llamado me dice, básicamente me empieza a hacer preguntas, y básicamente me termina diciendo, che, quiero ser el primer cliente. Mejor validación Pero, que esa. pero eso es lo que uno busca, ¿entendés? Lo que uno busca es cuando uno está hablando con alguien que es digamos, esta persona es, digamos, lo que se llama el ICP, ¿cierto? El ID, el Customer Profile, es la persona correcta a quien yo le hubiera salido a vender esto. No se lo está vendiendo, solo está contando lo que vamos a hacer como compañía. Si esa persona que estás charlando, por buena onda, tal vez para que te validen de palabra, no te está diciendo, che, me interesa para mí, pero te está dando feedback de la idea, yo me quedaría pensando, che, ¿por qué esta persona me está dando feedback y no me dice que quiere ser mi cliente? Claro, claro. Sí. Entonces, y eso es una manera válida de tener esas conversaciones, aunque sean personas que uno no conoce, es mandándole mails diciendo, che, estoy pensando en crear esto, soy un emprendedor joven y quiero hacer esto, che, me gustaría que me des feedback sobre la idea. Y estás, digamos, de cierta manera vendiendo, de manera encubierta. Totalmente. Y si no, sí, dale, Tommy. No, que nosotros ahí en Novo un poco lo llevamos a la parte cuando salimos a hacer entrevistas, digamos, de usuario, de descubrimiento del problema, mejor dicho. Un poco lo que le decimos a los alumnos, a los emprendedores es, vas a ver que la gente que realmente esté interesada en esto, en el medio de la entrevista te va a preguntar, che, ¿qué estás armando? Tipo, ¿cómo te puedo contratar? O como que realmente se va a interesar. Y si le decimos, si haces 15 o 20 entrevistas y nadie quiso ir más allá de esa charla, es también un poco olor a que no es tan importante o tan urgente si nadie se le salta la curiosidad, ¿viste? Porque cuando vas preguntando, sale un poco eso de, che, ¿qué estás haciendo vos acá haciéndome preguntas? ¿Por dónde va? Y ya sin vender le estás vendiendo, como decís vos, y es una forma anticipada de tener un termómetro de si tiene sentido o no seguir dedicándole tiempo a la idea. Absolutamente. Así que eso es una de las grandes cosas. Yendo, por ejemplo, a todo lo que es, digamos, customer interviews, yo con el tiempo cada vez me doy cuenta que prefiero trabajar con founders que tengan mucha experiencia en esa industria y hacer menos customer interviews, o sea, hablar menos con potenciales personas. Y le uso los customer interviews más para vender de manera encubierta que otra cosa, como lo que estamos hablando, y no tanto por la opinión que están diciendo eso. Porque el que se Ahora, experto en una industria tal vez ya tiene esos insights del problema más masticados y más exactamente, trabajados. Claro. exacto. Y después, yendo a, básicamente, si es una SaaS, muchas veces lo que hacemos es crear una landing page, ponerle un formulario de venta, llevar gente a esa landing page haciendo diferentes maneras de distribución y ver si la gente compra o no compra. Nunca le procesamos la tarjeta de crédito, o sea, no le vendemos verdaderamente, pero quiero ver la intención de las personas. Claro. Si no conseguimos ni una venta, no estoy diciendo conseguir cientos ni decenas de ventas. De lo que yo tal vez conseguir 5, 10 ventas, 15. Pero si veo que ni una venta, digo, uff, ¿por qué nadie, ni una persona lo está haciendo? Y muchas veces lo que hacemos es, a veces decir que ya tenemos el producto creado y otras veces inclusive ponemos un precio más bajo y diciendo, queremos crear esto y damos un precio mucho más bajo de lifetime. Claro. Ahora, si nadie te está comprando en eso, yo me preguntaría fuertemente es, ¿por qué nadie lo está haciendo? Carlos ahí está haciendo una pregunta que me parece que está bueno, es ¿qué criterio mínimo de éxito usás para ese experimento con campaña de conversión? Te doy primero la respuesta del libro y después te doy la respuesta verdadera. La respuesta del libro es que generalmente trato que sean 10 conversiones. La respuesta verdadera es que lo que más busco hoy en día es lo que llamo el velocity, que es la palabra correcta en inglés. El velocity es la cantidad de ventas versus la cantidad de tiempo que me tardó conseguir esas ventas.
O sea, si yo tardo 3 meses en conseguir 10 ventas, no me copa, pero si conseguí 5 ventas en una semana, digo, esas 5 ventas me alcanzaron porque en una semana 5 ventas es rapidísimo. Totalmente. Entonces todo depende, digamos, del velocity, de cantidad versus la cantidad de tiempo que me tardó en hacer eso. Porque quedarse, digamos, en la etapa de validación mucho tiempo también puede llegar a ser un error. Totalmente, totalmente. Si querés, ahí ya damos pie a empezar a contestar preguntas del público, que creo que hay muchas y muy buenas. Así que ahí, Tommy, si me das una manito para... Sí, estaba yendo de arriba hacia abajo. No sé vos, Lucas, creo que tenías identificado una que te había gustado, pero si no, yo igualmente acá estoy viendo Adelante, todas. Tommy, la que más te gusta a vos. Bien. A ver. Tu. Voy a la Brenda, que, perdón, le dije otro nombre Esa era la antes. que iba a agarrar. Dice, ayer estuve en una charla donde comentaron que los VCs muchas veces ven la experiencia del founder y ven si la experiencia es verosímil con la startup. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? El concepto que se usa detrás de eso es el founder market fit, de cierta manera. Como se usa product market fit cuando el producto, digamos, llega a este momento catalista que el mercado, digamos, comprueba que lo necesita. Ahí es lo que está usando para charlar, que es la mezcla del founder market fit. O sea, si este fundador tiene la suficiente experiencia en esta industria. La respuesta, no hay una respuesta universal. O sea, como compañía indie yo prefiero que tengan mucha experiencia porque no tenemos presupuesto para quemar para que aprendan. Ahora, yo también al mismo tiempo soy de los que creen que dada una persona suficientemente inteligente con suficiente tiempo puede hacer lo que quiera en la vida. Entonces, para una compañía indie yo lo busco eso justamente porque no tengo presupuesto y no tengo, digamos, para ir, digamos, que esa persona vaya aprendiendo. Ahora, hay un montón de casos de personas donde fueron aprendiendo de la industria de a poco y fueron, digamos, mejorando su producto hasta que llegaron y lograron cosas maravillosas. Entonces, no hay algo universal. Lo que sí te diría es, si estás en una industria que no conoces a nadie, no entendés cómo funciona, la curva de aprendizaje va a ser tanto más grande que lo que yo te preguntaría es, ¿para qué? O sea, ¿para qué hacerte la vida imposible a vos misma? O sea, y la única respuesta que realmente me gustaría de eso es si se ata mucho a una misión muy personal tuya, que por muy buenas razones no tuviste chance de hacer en el pasado. Pero si no es, si vos conoces muy bien, no sé, la industria de finanzas o bancaria, para hacer lo que están haciendo los chicos de Pomelo, ellos necesitaban tener contactos en la industria de antemano. Necesitaban estar bien conectados para hacerlo de antemano. O sea, si no, la gente no va a confiar en ellos. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué hacer algo que está tan fuera de tu zona de confort? Si hay una muy buena respuesta y tenés la pasión y el tiempo para poder hacerlo, ¿por qué no? Ahí para sumar algo que siempre también digo es que si ya de por sí emprender es jodido, emprender en algo que no conocemos es muchísimo más jodido porque nos agrega toda una curva de aprendizaje y de entrada al mercado que básicamente nos hace más lentos, nos hace gastar más recursos y por ende estamos aumentando mucho el riesgo que ya de por sí siempre es muy alto cuando uno empieza algo de cero. Totalmente. Exacto. Totalmente. Acá tengo otra pregunta de Blade que me parece muy interesante, que creo que es algo que les puede estar pasando a muchos, que es ¿cómo se puede competir con las grandes empresas, ya que ellos tienen un gran equipo de desarrollo e innovación y pueden quitarte el mercado? Que esto es un miedo que creo que es muy común para los emprendedores primerizos. Mira, voy a repetir algo que escuché a alguien decir recientemente, no me acuerdo quién fue, así no le daría crédito, pero básicamente lo que dicen es, tener mucho miedo si es básicamente un nicho o un área donde esa empresa grande escora su negocio. Entonces, si vos querés competirle a Google en lo que es anuncios, buena suerte. Digamos, no deseo que compitas contra ellos. Digamos, ahora, si vos te vas a poner a competir contra la prioridad número 15 de Google, adelante. O sea, le vas a romper el culo. Entonces, yo normalmente no saldría a competirle, digamos, al negocio core de una compañía, porque le van a poner todo el foco en ganarte y hay altas chances que te ganen, pero si no es el foco core, adelante, creo que tenés todas para ganar. Es más, no solo eso, sino que van a ser un potencial comprador de tu compañía futuro si te interesa. Y ahora, la única excepción a esta regla, digamos, que me gusta,
es si es una compañía que es muy vieja escuela, por un lado, y por el otro lado es una compañía que no estuvo innovando y ya trató. Y de esto hay muchas. Claro. Buenísimo. Acá hay otra pregunta de Santino que está interesante, que dice, estoy investigando una problemática en cobranzas de servicios financieros, realicé aproximadamente entre 40 y 50 entrevistas e identifiqué 2 problemas comunes. El problema que tengo ahora es que no sé qué problema es más viable abordar en un MVP. ¿Cómo lo encararías? El definir cuál. Trata de venderlo. Básicamente, fíjate, el que más te cobran más rápidamente, ese es el que va. O sea, que voten con la billetera. Total, total. O sea, no me importaría si el producto de hacer más fácil o más difícil. Yo me concentraría únicamente en el que sea más vendible de los dos. Total. Ahí, Lucas, veo una que de Damián, mi tocayo, que creo que es algo que se repite y lo vi varias veces en Novo, que es cómo, digamos, si es correcto comenzar un servicio de consultoría para validar la idea de una futura SaaS, un producto, un software as a service, o directamente es mejor validar la atracción del SaaS en sí mismo. Voy a volver a lo que dije varias veces, y perdón por repetirlo, no hay una respuesta 100% correcta. Entonces, empecemos. Tenés un montón de experiencia en esta industria y donde ya sabes cómo tiene que funcionar el SaaS y qué, digamos, y qué problema está solucionando, cómo lo está solucionando. Y además, tenés la espalda financiera, ya sea de inversores o personal, para poder, digamos, dedicarle el tiempo correcto a una SaaS. Dale para adelante a full. Sí, o no tenés la experiencia o no tenés el presupuesto, hacer consultoría dentro de la industria te da la experiencia y te da el presupuesto para hacerlo al mismo tiempo, digamos, para poder ir creándolo. Entonces, también es un gran camino. Entonces, a fin de cuentas, termina siendo la cantidad de experiencia que tenés, exposición y qué caja tenés para poder trabajar. Claro. Entonces, si tenés la caja y ya sabes cómo solucionarlo, yo no perdería el tiempo y iría directo a la SaaS. Si no tenés alguna de esas dos, me parece una gran manera. Es más, hacer consultoría para después generar producto es de las maneras más underrated que existe en el mundo para emprender. O sea, para mí es algo maravilloso. Vas generando un montón de experiencia, vas generando un montón de caja y vas usando eso para crear un producto. Habiendo dicho todo eso, lo que es importante, digamos, darse cuenta, y muchos no quieren autoadmitirlo, que ser el fundador de una compañía, de una consultoría, no tiene nada que ver con ser el fundador de una SaaS. Y generalmente uno trata de replicar el playbook que le funcionó como CEO y fundador de una consultoría, hacer lo mismo para una SaaS, y falla muchas veces por esa razón. Entonces tienen que ser lo suficientemente versátil o darse cuenta que ellos mismos no son la persona correcta, pero otra persona, digamos, a liderar ese proyecto, porque es difícil. Digamos, es una transición, digamos, lo vi muchas veces y generalmente son mucho menos los casos donde logran hacer el salto correcto de los que sí lo logran. Claro, claro. Acá hay una muy interesante de Santiago, que creo que podrías responder muy bien, que es, ¿cómo harías para contactarte con empresas que parecen inalcanzables, como Disney? Estoy haciendo una lancha voladora del estilo Star Wars. ¿Cómo llegarle a un cliente que a priori, digamos, parece inalcanzable? Perfecto. Voy a hablar de dos cosas distintas sobre esto. Lo primero es entender que compañías grandes son solo un conjunto de un montón de compañías chicas, o medianas y grandes. Entonces, cuando hablas de Disney, no estás hablando de Disney per se, estás hablando de, digamos, la unidad de negocios de parques, y estás hablando de Disney Plus, y estás hablando de ESPN, y estás hablando de ABC, que es un canal de televisión. O sea, estás hablando de un montón de compañías distintas, inclusive entre cada una de estas, digamos, hay subcompañías donde cada, básicamente, llámalo gerente, o ellos lo van a llamar un SVP, un Senior Vice President, va a ser dueño de un P&L completamente distinto, un profit and loss, básicamente de si ellos tienen una cartera para ganar o perder plata, ¿qué importa? Entonces vos lo primero que querés es no llegar a Bob Iger, el CEO de Disney, sino vos lo que querés hacer es llegar a la persona correcta dentro de ese sub compañía. Eso es la primera cosa que hay que darse cuenta.
Y todas las compañías grandes es verdad esto. Y después la segunda manera, eso sería inclusive hacer un top-down, o sea, empezar de arriba para abajo, solo que no estés empezando con el CEO de Disney, que es completamente inalcanzable, sino que estés empezando con el número 1, 2 o 3 de la unidad de negocios que querés llegar. Y después tenés la manera contraria. Por ejemplo, si vos querés venderle una compañía a Google, tanto vender como vender tu producto o que te compren la compañía, Google funciona normalmente de abajo para arriba, lo que llaman el bottom-up. ¿Qué significa esto? Ellos van comprando compañías que sus equipos van usando. Entonces, imagínate, no sé, que estás haciendo, voy a inventar, una mejor manera para hacer deploy de código. Vos lo que querías hacer es evangelizar a los desarrolladores de Google mismo, consíguete un par de champions que lo vayan usando dentro de Google y ellos van a exigirles a su VP que te compren la herramienta. Y funciona así en la práctica. Entonces vos querés empezar que la gente que quiere usar tu herramienta, o sea, tu usuario final la empiece a usar de cierta manera y después, digamos, vas de abajo para arriba. Muy interesante, muy bueno. Acá Carlos pregunta, ¿cuál dirías que es el top 3 de errores que cometemos los bootstrappers? ¿No? Y si querés también para agregarle algunos consejos para sortear estos errores. A ver, hay millones. Te diría así, top 3. Creo que es verdad para bootstrappers o no, quiero decir en general. Sí, sí. Voy a volver a mencionar uno que dije antes, pero solo porque es el más importante y, digamos, el número 1 es concéntrense en distribución. O sea, no le ponen suficiente tiempo en entender cómo van a llegarle digamos, a sus consumidores, a quién les van a comprar, no le ponen suficiente tiempo a eso, y eso termina siendo, digamos, la muerte de ellos. Otra cosa es que tal vez le dan mucha bola a sus competidores, y hay una frase que me encanta que es las startups nunca son asesinadas por sus competidores, sino mueren por suicidio. Entonces, básicamente es porque no se dieron bola a sí mismas lo suficiente para, digamos, para poder crecer. Otro error que veo, y ya haciendo doble clic en lo que es distribución, es prueban demasiadas cosas y no profundizan apenas ven algo que está funcionando. Entonces, generalmente vos vas a querer, digamos, de distribución, querés probar un montón de cosas, pero apenas ves algo que tenga indicio de funcionar, querés hacer doble clic y doble clic y doble clic hasta hacerlo funcionar. Otro error dentro de eso, digamos, y esto que lo hizo, digamos, hay un ensayo muy bueno de Paul Graham sobre esto, es hacer cosas que no escalan. Entonces, un montón de veces dicen, che, puedo llegar no sé, a los primeros 10 clientes rompiendo las bolas, llamando por teléfono, pero eso nunca me va a escalar como compañía. Nunca voy a poder llamar, digamos, o tal vez estoy yendo porque son amigos míos y me van a comprar porque les sirve, pero tal vez porque tengo contacto con ellos. A mí no me importa. Hacer cosas que no escalan. Entonces, digamos, vos querés ir subiendo los escalones y en cada escalón vas a tener que ir descubriendo. Cada vez que tu compañía va duplicando, hay una frase que también es famosa que básicamente es, cada vez que tu compañía duplica tamaño, se rompe toda. Se rompe la gente, se rompen los procesos, todo se rompe. Inclusive distribución. Entonces no importa si lo que te funciona en un escalón no te funciona en el próximo. Porque igual lo vas a tener que arreglar sin importar lo que sea. Claro. Total, total. Bueno, si les parece, hacemos una última pregunta. Así que vemos ahí en el chat que si surge alguna más así interesante. Bueno, acá hay una que de Ignacio, la última parte que me parece interesante de el tema del mercado, ¿no? Y del tamaño del mercado. ¿Qué tan grande tiene que ser un nicho para que sea algo interesante que digamos, che, acá se puede construir algo que haga sentido para mí? Y lo pregunto también como para indie, ¿no? O sea, un poco ustedes cómo miran eso, cómo miden el mercado para decir nos metemos o no. Lo voy a contestar para todas las personas distintas, porque me parece que es una gran pregunta y que va cambiando. Para un indie hacker, o sea, indie hacker se define como digamos, un founder / desarrollador que arma su propia compañía y tal vez tiene un par de empleados, pero es algo chiquito. Generalmente si podés lograr hacer algo, no sé, que factura $300,000, $500,000, $1 millón por año,
Pero donde no tenés costos asociados, es solo tu tiempo y tal vez de 1 o 2 colaboradores, si estás facturando 1 millón por año, tal vez estás ganando esos $800.000 por año, porque no tenés realmente costos. Y para un montón de personas eso es un sueño ya. Entonces, si sos un indie hacker, no tiene que ser muy grande. Para indie, lo que yo más busco son básicamente, mi ideal de compañías es que puedan facturar 10 millones por año con 2, 3 millones de profit por año. También que puedan escalar, pero ya en eso ya me alcanza y me sobra, me parece súper, súper interesante. Para inversores ángeles ya tenés que ir un poquito más arriba que eso, normalmente. Llamarlo un 2, 3x arriba de eso. Y para un VC tenés que hacerlo un 10x. O sea, tenés que demostrar que podés facturar tranquilamente 100 millones por año. Y el profit ya no les importa tanto. Porque la idea no es pagar dividendos. Claro, Claro, sí, tal cual. excelente. Che, Lucas, y nada, para cerrar, agradecerte un montón de verdad por el tiempo, compartiste un montón de data, después esto, bueno, está quedando grabado, así que lo subiremos para los que se lo perdieron, que tengan, digamos, la oportunidad de escucharte y sobre todo estas últimas preguntas que hicimos, que creo que son dudas que pueden tener un montón. Nada, como cierre, decirte que nos gustaría que con tu conocimiento y un poco viendo cómo es el espacio, conociéndonos a nosotros, nos puedas, por así decirlo, nominar o recomendar a 1 o 2 personas que creas que puedan aportarle valor a este espacio para nosotros ponernos en contacto con ellos como a modo de recomendación. Si te tiro uno que me parece absolutamente brillante y para que del otro lado de esta moneda también, es mi co-host en el podcast, que es Cristóbal Perdomo, que es el founder de Wolf México, pero invierte en toda Latinoamérica, que es brillante, inteligente, habla extremadamente bien y te puede dar completamente el otro lado de la moneda que no doy yo. Hermoso. Excelente, entonces nos vamos a poner en contacto con él, después te pido su mail o a través de qué medio podemos escribirle y encantados de tenerlo, que también está bueno traer, digamos, el otro lado porque la audiencia es muy diversa y como dijimos, no todos tienen que ir por el bootstrapping, sino que tienen que ir por lo que mejor les venga en función de sus habilidades, su contexto y la idea que tengan entre manos. Absolutamente. Sí, bueno. Mil gracias Bueno, por invitar, chicos. gracias, abrazo grande. Nada, Lucas, un Chao, Gracias buena gusto a semana vos a por el tiempo. todos. y bueno, nos veremos Gracias. de nuevo.